Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Alejandro Quintanar y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que en esta ocasión se titula Un deseo decembrino. Y planteo lo siguiente. Se cumplen 26 años de la llegada del nuevo milenio de la era moderna en la humanidad. Aquel diciembre de 1999 cerraba con un ambiente de expectativa porque presenciaríamos algo que solo una generación 1000 años atrás había logrado: transitar no solo de una centuria a otra, sino hacia algo mayor. Acorde a los tiempos, donde pese a la brecha digital ya el Internet era una plataforma usada por muchos, la amenaza de entonces era un famoso error cibernético que, presuntamente, anularía la memoria de las computadoras, confundidas presuntamente por el cambio de dígitos del 99 al 00, a menos que, claro, adquirieras un disquete que te prevendría de tal contingencia. El año 2000 abriría otra era, donde en América Latina, presuntamente, se consolidaría un espacio de libre mercado luego del decenio posterior a la caída soviética y la preeminencia unipolar en la región de los Estados Unidos. Cuba o el EZLN serían así reliquias trasnochadas y no impugnaciones políticas que niegan la eficiencia pregonada del sistema de mercado, o al menos eso se creía en 1999. No se avisoraba la oleada del giro a la izquierda latinoamericano, ese que, desde luego, confirmó que el sistema capitalista no estaba invicto y que había formas, menos o más exitosas, de hacer frente a la organización social de forma alternativa y con estados participativos en la vida económica. Tampoco se anticipaba el cambio del paradigma mundial tras el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York un año y medio después, el 11 de septiembre de 2001, que no solo reestructuró la geopolítica mundial y el concepto de seguridad nacional, sino también simbraría raíces ideológicas centenarias, como que las ultraderechas mundiales dejarían en segundo término su acendrada judeofobia para que su nuevo odio se centrara contra el mundo árabe, pulsión racista que hoy, 25 años después, usufructúa el criminal Benjamin Mileikovsky para que las derechas radicales hoy vean con beneplácito el genocidio que el Estado de Israel perpetra contra Palestina. En México, el año 2000 en puerta tenía un debate intenso sobre cómo la democracia avanzaba poco a poco en el país, pese a 70 años de priismo, sobre todo tras la histórica elección de 1997, que quitó por primera vez la mayoría al PRI en la Cámara de Diputados, y se decía que, con base en esto, solo nos faltaba la alternancia presidencial, a la par de algunas reformas económicas más, para que ahora sí mudásemos al primer mundo y a la prosperidad. Los estudiantes de la UNAM se exponían en medios entonces como una anomalía de fósiles en huelga, y no como los jóvenes movilizados para oponerse a una privatización abierta de la máxima casa de estudios, cuyos promotores amenazaban, como lo harían 10 años después los agoreros de la privatización petrolera, con que si no ocurría tal privatización, la institución estallaría. Poco después llegó a México la alternancia, pero no el cambio. El aumento de la pobreza era una constante en la era neoliberal y el primer gobierno no priista no solo mantuvo inercias económicas librecambistas, sino que mantuvo a su modo el autoritarismo, cuando intentó meter a la cárcel a un inocente por el delito de ir arriba en las encuestas. Eso pasó con el foxismo, que, pese a abanderar el cambio y estar en contra de las tepocatas y víboras prietas, dejó a preeminentes priistas en encargos clave de la economía mexicana, como a Francisco Gil, que venía del sedillismo, en la Secretaría de Hacienda, o como Agustín Carstens en el Banco de México, quien también provenía del priismo. El año 2000 se anunciaba como promisorio contra la pobreza con este cambio.
Pero tal combate solo se logró un cuarto de siglo después, cuando el inocente que el foxismo iba a meter a la cárcel por el delito de ir arriba en las encuestas, que fue el caso del desafuero de López Obrador, llegó a la presidencia luego de casi 2 décadas de brega. Inició un cambio económico que terminó sacando de la pobreza a 13 millones de personas. Si algo se desea para este año 2026 venidero, es que esa inercia prosiga, a la par de que se reduzca la violencia en el país, para que más o menos se pueda empezar a asentar una promesa incumplida que nos hacía prometedor el nuevo milenio. Hoy, casi 3 décadas después, la promesa sigue vigente, pero parece haber menos nubarrones en el horizonte. Esta columna y este espacio les desea a todos sus escuchas una muy feliz Navidad y un muy feliz 2026. Muchas gracias.